Ahora sí, creo que estamos en vivo. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Ahora sí, creo que estamos en vivo. Sí, ¿Me escuchas? perfecto. ¿Me estás escuchando? Sí. Creo que hay una Sí, publicidad. perfecto. ¿Estás escuchando? Sí. Ahora sí. Vamos a empezar de esta manera el programa Conversando en Familia. Van a disculpar que estamos ingresando en el Facebook de Claudia Rosa Pérez. Hemos tenido un pequeño percance en cuanto a la fanpage, que es ONG Fortaleciendo a la Familia, pero igual lo vamos a subir en breves momentos. Darle las gracias a nuestro invitado de hoy, igualmente a las personas que nos siguen sábado a sábado y pedirles por favor que hagan réplica del programa a sus familiares, a sus contactos. De esta manera el tema puede llegar a más personas, a más familias. De eso se trata. Hoy día tenemos un tema muy interesante, realmente está titulado como Vida y Familia, prioridades en la batalla cultural. Tenemos un invitado, es nuestro amigo el señor Carlos Polo. Él es director para Iberoamérica de Population Research Institute. Bueno, no sé si pronuncié bien, ya me van a corregir, pero bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante. Damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Aquí muy bien, muy contento de estar en tu programa. Te felicito por esta iniciativa. Creo que la vida y la familia, como vamos a conversar ahora, son temas fundamentales. Fundamentales para la vida de todas las personas. Para cualquiera que sea su proyecto de vida, siempre parten de la constatación de dar gracias por la vida y la constatación de provenir de una familia, ¿no? De un padre, de una madre, abuelos, qué sé yo, un contexto donde pues somos formados como personas. Trabajo hace algún tiempo en estos temas y más allá de la labor profesional conozco a mucha gente maravillosa que se dedica a estos temas que son tan fundamentales para nosotros. Muy bien, sería importante que des a conocer a las personas que nos están sintonizando o que verán luego, porque el programa queda grabado, también se va a compartir en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ONG Fortaleciendo la Familia y también lo vamos a subir a nuestra página web, nos encuentran como www.fortaleciendoalafamilia.org. Quisiera preguntarte, háblanos de ti. ¿Quién es Carlos Polo? ¿Cuáles fueron los inicios? Tú eres una persona con bastante trayectoria, con bastante conocimiento justamente en la vida y la familia. Considero una de las personas autorizadas para hablar de este tema, pero háblanos un poco más de ti, por favor. Mira, tuve la oportunidad de comenzar muy joven en la labor a favor de la familia y de la vida, ¿no? Me convocaron el año 1987, yo tenía 22 años, eh, porque estudiaba antropología social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y me gustaron siempre los temas sociales. Y Human Life International leyó un informe que había hecho sobre la planificación familiar y el aborto en el Perú. Y a raíz de este informe que hice, donde que fue unos meses antes del primer Congreso Peruano de Planificación Familiar, organizado por la sucursal de la franquicia de aborto más grande del mundo, que es la IPPF, Impare se llama en el Perú, en 1987, en septiembre, ellos me convocaron justamente para hacer toda una campaña de información a la gente sobre el peligro que significaba que la sucursal de la franquicia más grande del aborto estuviera hablando de planificación familiar en el Perú. Esa vez vino Mr. Dan Saylor, mi amigo de toda la vida, con el encargo de Human Life International de alertar a la población peruana. Vino también un especialista de España en estos temas y nos paseamos por la televisión, la radio, incluso
fuimos al Congreso y nos dimos con la sorpresa de que había una ponente británica que hablaba sobre el método Billings, el método natural, ¿no? Los métodos naturales, como tú sabes, Claudia, son la opción para espaciar los nacimientos que promueve la Iglesia Católica. Así es. Y en ese congreso no quería publicitar eso. Qué Y curioso, adivina qué, ¿no? perdón, Qué curioso, digo, no querían publicitar ese método. no, ellos querían planificación familiar con anticonceptivos, con píldoras, con inyectables, ese era su plan y obviamente con el aborto. En ese momento no todavía, pero que una doctora británica en el Perú hable científicamente del método Billings, que es mucho más eficiente que todos esos métodos, pues despertó el interés de los profesionales que fueron a este evento y fue la ponencia más que captó más el interés de la gente y pidieron hasta una repetición. Repetición que por supuesto los organizadores no permitieron. Y como nos vieron también que habíamos salido en la televisión diciendo que el dispositivo intrauterino tenía efectos antiimplantatorios, es decir, abortivos, que la píldora también, pues nos votaron del Congreso. Y Tanto así. así empezó mi trayectoria en el movimiento Pro Vida a los 22 años. Ahora tengo 61, mira, le voy a cumplir 40 años en esto. Eh, Como te digo, he conocido en el Perú, en todo Iberoamérica, en Norteamérica, en Europa, muchísima gente que se dedica a esta causa y muchísima gente maravillosa, extraordinaria, que combate a la maquinaria abortista global que tiene mucho dinero, mucho poder político y pues es una causa apasionante pues que trae su batalla, pero da mucha satisfacción. Ahora, te hago una pregunta de frente. ¿Qué dirías tú o cuál es tu respuesta ante la pregunta ante la situación de algunos grupos extremistas, grupos feministas o algunas personas de repente ciudadano de a pie que también puede pensar en el caso de las mujeres que dicen, es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo? ¿Cuál sería tu respuesta? Lo primero que le diría es que ese es un eslogan que han fabricado la industria del aborto para hacer creerle a las personas algo que no es verdad. O sea, la verdad es que cuando una mujer está embarazada, cuando una mujer es gestante, ya no hay una sola vida y un solo cuerpo, sino dos vidas, dos cabezas, digamos, dos corazones, dos cuerpos, ¿no? Y entonces, esta, este argumento en el fondo es una falacia. Es mi cuerpo y yo puedo hacerlo con ella o lo que yo quiera, tomar mis decisiones es una falacia, porque el aborto lo que hace es terminar no con el cuerpo de la mujer, sino terminar con el niño que está en su vientre, que es inocente y que es independiente. Esta aseveración no es una aseveración moral o religiosa. Esta afirmación está respaldada por la ciencia. Todas las ciencias biológicas establecen que la vida de cada ser humano se inicia en el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, uno tiene un ADN distinto al de la madre. Tiene un código genético distinto. Puede tener un tipo de sangre distinto al de la madre. Y el proceso maravilloso y natural de la gestación es que esas dos vidas que pueden tener biológicamente diferentes características, solo para pensar, ¿no? O sea, mi madre me tuvo en el vientre, mi madre, mujer, todas sus células responden al par cromosómico sexual XX y yo, todas mis células son XY.
O sea, somos distintos. No es el cuerpo de la mujer. No es que ella pueda decidir. Porque si ya no es el cuerpo de la mujer, decidir sobre la vida del otro para matarlo, para eliminarlo, es una cuestión sumamente injusta, inhumana y profundamente dañina, inclusive para la propia mujer. Ahora, ¿cómo ves tú la situación del Perú frente a este tema, frente a otros países, incluso de nuestra misma región, ¿no? De Sudamérica o en el mundo inclusive, con referente al tema de la vida, defensa de la vida y defensa de la familia? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, Claudia, esa es una excelente noticia para todos los pro vida del Perú, no tan buena para nuestros vecinos. En el Perú, las leyes protegen la vida del niño por nacer, del concebido, por mandato constitucional. En la Constitución, en el artículo 2, donde se protege el derecho a la vida de todas las personas, dice claramente, y el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. El concebido. Celebramos nosotros cada 25 de marzo por ley, ojo, por ley, no por una directiva de la Conferencia Episcopal, sino por ley, celebramos el Día del Niño por Nacer y todas las entidades públicas y privadas están eh, invitadas a celebrar este día. Tenemos varias leyes, por ejemplo, la ley 32.000. Hace unos días estuve compartiendo un evento en el Congreso con la congresista Rosángela Barbarán. Ella fue la promotora de la ley 32.000, por la cual el Estado está obligado a proteger en todo sentido a la madre gestante y a su niño por nacer y al entorno familiar, que incluye al padre, a los hermanos, a los abuelos. El Estado está obligado a proteger al niño por nacer, a su madre y a todo el contexto donde él va a ser acogido, donde va a ser criado y donde se va a convertir en una persona. Esta ley ha puesto eh, como obligación en nuestro Estado el eslogan pro vida más querido por todos nosotros a nivel internacional. Incluso el eslogan es salvemos las dos vidas. Esta ley se ha convertido en una norma que nos instala en el marco jurídico este principio, ¿no? De que existen las dos vidas. Y hay otras leyes también, ¿no? Hay la ley del concebido, promovida por la congresista Milagro Jauregui. Está, pues, todas las disposiciones del Código Civil. La penalización del aborto. El aborto es un delito en el Perú, ¿no? Eso está en el Código Penal. Las feministas dicen que el aborto terapéutico es un derecho. No es un derecho, está en el Código Penal. Es un delito. Un delito que no tiene sanción en función solamente cuando el aborto es el único medio para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave y permanente, pero es un delito. Y hay una junta médica que tiene que confirmar que no había otro medio sino el aborto. Entonces vivimos en un país que, a diferencia de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, donde pues el aborto se puede realizar y las leyes, las normas locales lo amparan, bajo ciertas circunstancias, pero lo amparan. Ahora, en cuanto al tema de hoy propiamente, que se ha puesto vida y familia, ¿no? Prioridades en la batalla cultural. Amplifícanos un poco más por qué la batalla cultural, por favor. Sería importante que lo hagas, que quede bastante claro para que la gente no se deje confundir con otras narrativas, con otra información sesgada, porque tú sabes que estamos en el mundo de las redes, el mundo de los streaming y demás, hay muchísima información abundante, información óptima, adecuada, asertiva o información ya que cae en el campo de la falacia, ¿no? De las
fake news, de grupos que tienen otros propósitos y distorsionan una realidad con nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevas interpretaciones antojadizas quizás y demás. Por favor, háblanos acerca de la batalla cultural y si puedes dar más ejemplos al respecto, mejor aún todavía. Perfecto, mira, eh, tú lo has contextuado muy bien. En esta época, los puntos de referencia valóricos, los principios, se han vuelto muy discutibles. Hoy día no todos piensan lo mismo y hoy día vemos que hay mucha gente que piensa cosas bastante raras y vemos el incremento de ideologías que rompen o atentan contra los principios que habían sustentado, que eran los pilares de la civilización occidental judeo-cristiana, ¿no? La vida, la libertad, el derecho, son conceptos que han sido tergiversados y trastocados por ideologías y que compiten para entrar en la cabeza de las personas con una carga ideológica donde tienes que, cuando alguien habla de libertad, no sabes si está hablando de lo que tú entiendes por libertad, ¿no? De repente uno entiende desde los principios cristianos, católicos, de la doctrina social de la iglesia, entiende que la libertad puede ser responder a tu propia identidad, ¿no? Eh, con conciencia. Y para otros, la libertad es hacer lo que les da la gana, independientemente de, por ejemplo, eh, su biología o independientemente del respeto a otras personas. Cuando esto sucede con la libertad, con la vida, con los derechos, con cualquiera de estos, con lo que es el ser humano, cualquiera de estos conceptos importantes, se produce una batalla a nivel de los contenidos. Y entonces, esta confrontación, este conflicto de unos y otros mensajes en cada uno de estos textos, en cada uno de estos conceptos se ha denominado batalla cultural. Y el que logra ganar la batalla cultural y darle contenido a estas palabras tan importantes, luego va a afectar fuertemente la conducta de las otras personas y quizás las va a manejar, ¿no? Si los grupos abortistas triunfan diciendo que el aborto es un derecho de la mujer para proteger su vida, entonces vamos a ver que en el mundo se van a hacer leyes, se van a hacer políticas públicas donde sea legal matar a seres humanos inocentes, donde una mujer sea parte del asesinato de su propio hijo y sufra las consecuencias psicológicas, espirituales, que se manifiestan a veces unos meses, unos años o muchos años después, y ella se da cuenta que terminó con la vida de uno de sus hijos. Esa es la batalla cultural. Por eso es que es importante, Claudia, que tú hagas este programa, porque la gente que te escucha va a poder asimilar ciertos criterios que le van a advertir de que hay mensajes que quieren apoderarse de estos conceptos y de cambiar su forma de ver la vida y por ende manejar su conducta. Eso es la batalla cultural. Muy bien. Y ahora, ¿cuál sería tu mensaje o tu llamado a los padres de familia, puesto que los hijos están todo el tiempo o gran parte de tiempo, sobre todo cuando son pequeños en etapa escolar, bajo la tutela, custodia, supervisión de los padres de familia?
Y muchas veces nosotros desde las escuelas para padres de familias que hacemos de manera presencial o de manera virtual, siempre exhortamos a los padres a que aconsejen a sus hijos, que les hablen de la realidad de estos tiempos, de las nuevas corrientes, pero yo quisiera escuchar de parte tuya cuáles son los consejos que tú dieras a los padres de familia. En primer lugar, yo le diría a los padres de familia que hoy día eleven su autoestima en lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, cuando uno analiza a profundidad, tienen un mensaje sobre los padres y sobre la familia muy negativo, ¿no? Tú ves en la mayoría de las películas que los chicos se rebelan frente a los padres, les escondes cosas, o que los presentan como mucho más inteligentes que sus padres, mucho más adaptados a la tecnología actual, por ejemplo. Y entonces eso da la sensación de que los padres y la autoridad paterna ya pasó de moda o que te van a sermonear sobre algunas cosas. Y entonces eso también lo asimilan los padres, no solo los jóvenes, y pierden autoestima. Mi primer consejo, y el fundamental creo yo, es que recuperen la autoestima de ser padres, de ser un padre y una madre. Porque a partir de sentirse de verdad con un rol sumamente importante, van a poder aprender cosas, aprender cómo conversar con los hijos, cómo comunicarse, cómo compartir, digamos, los retos tecnológicos de hoy. Y de repente los chicos, si, objetivamente saben más de tecnología, de repente que nosotros, pero eso no quiere decir que sepan más de la vida. Y ese compartir mutuo de unos enseñarnos a otros siempre se va a dar en un contexto donde el padre y la madre tienen que ser el director de orquesta de una familia que marque el rumbo, que marque el norte, porque tienen más experiencia sobre la vida, porque saben lo que van a enfrentar los chicos. Y ¿sabes qué, Claudia? Cuando los padres no toman ese rol, cuando no asumen su autoridad, los chicos crecen con muchas inseguridades. Y esas inseguridades los ponen en manos de esta manipulación del contexto que muy bien has descrito de batalla cultural. Y comienzan a consumir ciertos relatos y ciertos contenidos que son venenosamente perjudiciales para ellos, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, toda la agenda LGTBIQ que le dice a los chicos que no importa si eres hombre o eres mujer, no importa tu biología, tú eres lo que te autopercibes. Si te eres biológicamente hombre, pero te autopercibes mujer o te autopercibes no binario, ni mujer ni hombre, y te relacionas sexualmente con todos, comienzas a consumir una ideología que los lleva a un mundo que quizá para el cual no están preparados y que quizá le va a traer mucho perjuicio, mucho dolor en el futuro. En ese aspecto, los padres hoy día con autoestima son fundamentales para los hijos. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué opinas el papel de la educación, llámese en las aulas, ¿no? También si retrocedemos un poquito más, vemos que en los textos escolares para chicos de secundaria han habido, por ejemplo, links que conducían a cómo masturbarse, a páginas no adecuadas y no consultadas, sobre todo con los padres de familia, a espaldas de los padres de familia. Yo recuerdo con mucha claridad que fue en Huancayo, donde muchísimos padres de familia, como 50 o alrededores, quemaron esos textos que había proporcionado el Minedu porque consideraban, y ellos lo llamaron links pornográficos, textos pornográficos. Entonces, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Y háblanos de una ley
actual vigente que, digamos, reconoce a los padres o permite a los padres tengan una participación activa en cuanto a la revisión de los textos. Y ahí también puedes mencionarlos de repente sobre el caso del colegio, este último colegio Roosevelt, que ha tenido una sanción también. Por favor, te escuchamos. Muy enterada, Claudia. Efectivamente, todos esos sucesos que han mencionado tienen una relación muy estrecha. Y yo entiendo la indignación que tienen muchos padres, estos padres de Huancayo que quemaron unos libros, sí me acuerdo, los libros que repartió el Ministerio de Educación que contenían estos llamados link pornos, donde no solamente la masturbación, sino les explican coito anal y este tipo de cosas tan bárbaras, que es lo mismo que han encontrado en el Colegio Rubel en estos últimos días. No han mostrado, digamos, el material porque justamente se trata de material no adecuado, pero, y no es la primera vez que en el Colegio Rubel pasa eso. Yo recuerdo hace unos 8 años que unos padres de familia del mismo colegio me consultaron sobre este tipo de material y habían libros. Claudia, mira, no solamente en la biblioteca de secundaria, como se ha dicho esta vez, no solamente en la biblioteca de primaria. Esa vez encontraron libros en la biblioteca de la sección de educación inicial hechos por colectivos LGTB que tenían estos títulos. Man, Mami, obviamente el Roosevelt es un colegio bilingüe, son libros en inglés. Man, Mami and Me. O sea, mi mamá, mi mami y yo. Dad, Daddy and Me. Mi papá, mi papito y yo, ¿no? Otro libro que no me acuerdo el título, pero era de un chico que se creía una princesa y en su casa no lo comprendían y huye a un mundo donde sí lo comprendían. O sea, era adoctrinamiento LGTB. Y entonces, las personas que me consultaron esa vez tenían un hijo de 14 años que un día conversando se enteraron que el profesor que tenían, no sé si era profesor o profesora, le dijo, mira, uno puede ser homosexual, heterosexual o bisexual, es cuestión de que experimentes y después encuentres qué cosa quieres ser, ¿no? Entonces ellos se alarmaron porque no tenían ni idea que eso le podrían decir a su hijo. Y entonces, pero pasó lo peor cuando inmediatamente dijeron, oye, si al de 14 le han dicho esto, vamos a ver a qué le han dicho el de 11, ¿no? Y al de 11 le habían dicho exactamente lo mismo, ¿no? Y los padres ni enterados. Cuando comenzaron a investigar, se dieron cuenta por las redes sociales de este profesor que era un profesor, era un teacher, LGTB teacher, era un activista LGTB, ¿no? Eso pasó hace 8 años. Esto que ha vuelto a pasar en el Colegio Roosevelt y la multa es porque los padres ya deben estar hartos, como deben estar hartos, como estuvieron seguramente hartos estos señores de Huancayo o cualquiera que vea que a sus hijos les enseñan eso cuando el Perú está en los últimos puestos de la prueba PISA de comprensión de lectura y de matemáticas. Bueno, mis hijos ya están grandes, pero si yo estuviera pagando en el colegio o mandara con esfuerzo a mi hijo al colegio público, esperaría que le enseñen cosas que le van a servir en la vida. ¿Sí? No este tipo de cosas que son totalmente inadecuadas para su edad, son totalmente inadecuadas porque esas ideas son de estos grupos LGTB, no son ideas que todo el mundo comparta, ni siquiera la mayoría comparta, ¿no? Y si ellos quieren pensar así, que lo piensen, pero no tienen ningún derecho de enseñar a los hijos porque en el Perú constitucionalmente, artículo 13, los padres tienen derecho a que los hijos sean educados de acuerdo a sus principios. Y claro, como has mencionado hace un momento, existe la ley promovida por el congresista Edras Medina, la ley 31498, que capacita a las asociaciones de padres de familia para poder conocer
los libros y el material educativo que van a recibir sus hijos en el colegio. Y obliga al Ministerio de Educación que si va a repartir libros, primero presente esos contenidos a la Comisión de Educación del Congreso y a las asociaciones inscritas en un registro que ellos tienen para que nosotros podamos conocer qué les enseñan a los hijos en el colegio. Mira, no es determinar lo que le enseñan a los hijos al colegio, es solamente saber y opinar, ¿no? Sería importante que, digamos, precises y amplifiques este punto, porque justamente de ese tema se están valiendo los colectivos que ya ambos conocemos, que no, LGBT, etcétera, que tienen una agenda propia y que están desarrollando y que la defienden a capa y espada, y dicen, ¿cómo es posible que los padres opinen sobre los textos? ¿Cómo es posible que los padres tengan injerencia, participación y que determinen cuál sí, cuál no? Si ellos no están preparados, no son académicos, no son catedráticos y una serie de situaciones. ¿Qué podrías decir al respecto? Que, que nuevamente están usando una falacia, ¿no? Los hijos son de los padres, no son del Estado, no son del Ministerio de Educación, no pertenecen a los colegios ni públicos ni privados. O sea, un mínimo de conocimiento del tema nos arroja que las leyes dicen que los colegios, sean públicos o privados, colaboran en la misión de educación que tienen los padres, colaboran, o sea, no los pueden reemplazar. Y con respecto a esos profesionales, técnicos, expertos, entre comillas, de género, es porque ahora en la gran mayoría de universidades, esta ideología sin base científica, fíjate Claudia, el concepto de género es decir que la identidad del ser humano no tiene que tomar en cuenta las características biológicas. Eso no es científico, eso es una creencia y esa creencia la están imponiendo y la mayoría de universidades, por presión política, por presión ideológica, están enseñando ese concepto ideológico como si fuese algo eh, cierto y algo consensual. Lógicamente, cuando ellos lo aplican y lo quieren enseñar en los colegios a los hijos, lógicamente los padres, con mucha intuición, con mucho sentido común, se van a oponer. ¿Qué derecho tiene un profesor de decirle a un chico de 11 o 14 años, tú tienes que experimentar sexualmente relaciones homosexuales, heterosexuales y bisexuales para tú definirte como L, como G, como T, como B? Una persona no se define por una conducta sexual. Somos mucho más que seres sexuales. Y una persona es un misterio de profundidad en muchos sentidos, como para poder ser reducidos a una letra de un tipo de conducta sexual. Esa tontería es la que lamentablemente el Ministerio de Educación todavía tiene instalado en cierta normativa que, en mi opinión, deberían eliminar. Claro. Ahora, también sería importante mencionar que dentro de las leyes peruanas hay leyes que están apareciendo últimamente que están fortaleciendo de alguna manera a la familia, que ya aparece en la Constitución política peruana también, que reconocen a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad y que todos y que la sociedad en pleno estamos en el derecho y en el deber de protegerla, promoverla y defenderla también. Ahora, hace poco ha habido una ley por el Congreso peruano que me estoy refiriendo a la ley 32426 que habla de que promover el enfoque de familia e incorporación transversal en las políticas nacionales y sectoriales, estrategias, planes, programas, acciones y proyectos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo soy un convencido de que la familia no es un objeto de la atención del Estado simplemente, que sí lo es, debería el Estado favorecer a la familia, pero además la familia es un sujeto de desarrollo humano y social. La familia, Claudia,
antecede al Estado, sucedió antes de que cualquier Estado exista, ¿no? La familia es contemporánea a la misma naturaleza humana. Todos los seres humanos hemos nacido y hemos sido acogidos desde el principio de nuestra vida en una familia, ¿no? Obviamente, hay familias rotas, hay familias con problemas, pero con problemas y todo, somos seres humanos desde hace miles de años, siempre porque la familia ha funcionado, ¿no? Y entonces, esto ahora está siendo puesto en este contexto de batalla cultural, eh, en, en un, en una crisis donde la familia está siendo vista solo por sus problemas, como si solo existieran las familias problemáticas y disfuncionales, como si solo existieran las familias rotas, como si solo existieran las familias donde hay violencia. Y para no ir más lejos, por ejemplo, en la pandemia, el mayor soporte que tuvieron las personas durante esta infame encierro y infame enfoque que vivimos con lo de la pandemia, que todos sufrimos, el mayor soporte para todas las personas fue la familia. Soporte económico, soporte de cuidado de salud, soporte psicológico. Y entonces la familia es un sujeto de desarrollo social y de desarrollo humano que obviamente merece, a través de esta ley 32.426, si no me equivoco, la promovió la congresista Milagros Jauregui, eh, merece que todas las leyes y políticas públicas tengan en consideración cómo se puede apoyar a la familia desde el Estado. No reemplazarla, no tergiversarla, no redefinirla, no distorsionarla. Si a alguien le pregunta qué es una familia, obviamente va a dar las características fundamentales, ¿no? Un hombre, una mujer se unen, tienen hijos, naturalmente, o a veces los adoptan, y pues la familia nuclear crea también una familia extensa con los abuelos, los tíos, los primos. Nos van a contar eso a los peruanos, nos van a contar eso a los iberoamericanos. Si hay algo que aportan los iberoamericanos, específicamente el peruano, cuando se va a Europa, cuando se va a Norteamérica, cuando se va a otras latitudes, es el amor por su familia. Es la riqueza que él tiene humana a partir de relaciones muy fuertes que tiene con su padre, con su madre, con sus hermanos. Y eso se traduce también, por ejemplo, a nivel de lazos económicos. Las remesas que mandan los peruanos, los colombianos, los chilenos, que viven en Europa, en Norteamérica, sus familiares que quedan aquí, no solo tienen las proporciones de todo lo que exportamos en el Perú, sino a veces hasta más dinero que eso. Dime si la familia no es importante, Claudia. Es importantísima. La familia definitivamente es la célula básica de la sociedad. Como decía Juliana, es el alma de la sociedad. Realmente coincido tal cual. Y tenemos todos el derecho de defenderla y protegerla, más ahora en estos últimos tiempos que está siendo flanqueada de mala manera por diferentes puntos, ¿no? Entonces le están atacando, pabullando, menospreciando, menoscabando. Entonces, quienes creemos en la familia, quienes tenemos una familia, quienes amamos a la familia, entonces creo que tenemos el deber moral de defenderla y hablar con la verdad, porque de eso se trata. Y también quisiera mencionar que gracias a Dios el Perú tenemos una ley vigente ya desde hace más de 40 años, me estoy refiriendo a la ley 23466, que reconoce y establece al segundo domingo de septiembre de todos los años como el Día de la Familia. Obviamente la familia no se reduce a una fecha, sino son los 365 días, pero siempre es bonito exaltarla, enaltecerla y recordar la importancia que tiene en nuestra vida y en nuestra sociedad.
Ya para ir finalizando, porque la verdad nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero bien ha valido la pena. Yo quisiera que de repente menciones algunas palabras finales, algo que quieras aportar. Por favor, adelante. En realidad, yo nuevamente reitero la felicitación porque en promover la familia, como haces a través de este espacio, dándonos la oportunidad a nosotros de hablar. Sé que me han antecedido también otras personas que están en la misma lucha, ¿no? Eh, y que colaboramos todos, ¿no? Conozco a muchas personas y siempre me gusta decir, nadie va a ganar la batalla cultural solo. Nadie va a ganar estas batallas políticas a favor de la vida y la familia solo. Es importante que nos unamos, así que te agradezco esta invitación, te agradezco que me hayas permitido llegar a las personas que te escuchan y pues invitarlos a todos a que desde su propia lugar en la sociedad, desde su propia competencia, ayuden a la familia. A nadie le va a faltar la oportunidad de pagarle bien a un chico recién casado que puede tener un hijo. A nadie le va a faltar la oportunidad de poder ayudar a un familiar, digamos, que está en dificultades en determinado momento de vida familiar. Si nosotros apoyamos con ese enfoque de familia, incluso desde nuestras situaciones cotidianas, vamos a hacer una sociedad mejor. Nos vamos a hacer mejores personas, Claudia. Y eso va a ser un país mejor que siga teniendo aquello por lo cual los peruanos ahora mucho más nos sentimos orgullosos de ser. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y eso significa ahora nuestra familia que se expresa en una comida, en una reunión, en un pisco sour. O sea, cuando le preguntas a las personas, a los peruanos, sobre el momento más importante de su vida, normalmente te va a referir un momento donde lo vivió en familia, el nacimiento de su primer hijo, ¿no? El matrimonio de su primer hijo, el nacimiento de su nieto, su fiesta de 50 años donde se reunió con toda la familia, el reencuentro de sus hijos. Una vez hicimos una campaña así, un experimento muy bonito de fotos en una página de Facebook que se llamaba Parejas Reales. Fue impresionante y nos confirmó que todo lo que hemos dicho ahora, Claudia, la familia es lo más importante. Nuevamente, felicitación. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor Carlos Polo, a quien agradecemos su tiempo y este espacio y todos los aportes valiosísimos que nos ha compartido la tarde de hoy. Y no me queda más que agradecer nuevamente su presencia y las personas también que se han conectado y también a aquellas que hacen réplica de este programa. De tal manera, el tema puede llegar a más personas, a más familias. Difundamos esta información, conversemos con nuestro núcleo familiar en torno en la casa, en la cocina, en torno a la mesa, recuperemos esa sobremesa familiar que se está perdiendo, recuperemos esos espacios familiares, el domingo familiar, un almuerzo, una parrillita, una salida, un paseíto, lo que ustedes quieran hacer, háganlo en familia, con amor, con cariño, con mucha armonía. Y también una pequeña exhortación ahora que estamos camino ya a las elecciones acá en Perú para que elijamos todos con mucha responsabilidad y conciencia y quienes creemos en la vida y la familia, seguramente estaremos buscando a nuestros representantes que defiendan lo más importante, que es la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural y, por supuesto, en defensa siempre de la familia que bien lo vale, bien lo merece. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.